Buenas tardes a todos, bienvenidos al Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Hoy es un día especial para nuestro instituto. Estamos inaugurando formalmente los cursos del ciclo escolar 2016-2017, dando la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, tanto del programa de doctorado en Ciencias de Gobierno y Política, como a los de las maestrías en Opinión Pública y Marketing Político y la maestría en Auditoría Gubernamental, Rendición de Cuentas y Gestión Estratégica. Es por ello que hemos considerado relevante realizar una cátedra de inicio de cursos que nos permitirá iniciar con el pie derecho este ciclo escolar, y qué mejor con la presencia del profesor Marcelo Cavarossi, uno de los politólogos, uno de los teóricos más relevantes de América Latina, con una gran presencia en nuestro país desde hace muchos años, y quien amablemente aceptó estar con nosotros el día de hoy para dictar esta conferencia magistral. Pido un aplauso para el doctor Marcelo Cavarossi. Voy a leer unas líneas solamente de este amplio currículo para aquellos estudiantes, sobre todo, que han leído su obra, pero que no habían tenido la oportunidad de tenerlo de manera cercana. Él es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, en Berkeley, contador público nacional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, profesor en muchas universidades, entre ellos la Universidad Nacional de San Martín de Buenos Aires, Argentina, que es donde actualmente él se desempeña, pero también ha sido profesor del CIDE en México, de la Johns Hopkins de Baltimore en Estados Unidos. Ha estado también trabajando en Cambridge, en Massachusetts, y una gran cantidad de universidades. Decano de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín desde 1998, profesor, investigador y coordinador académico del Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en Flaxo, México, investigador principal del CONICET Argentina, que es el CONACYT de Argentina, fellow del Kellogg Institute, Universidad de Notre Dame, en South Bend, Indiana. También ha estado en el Woodrow Wilson Center for International Scholars. También ha sido investigador titular del CEDES, Centro de Estudios del Estado y Sociedad de Buenos Aires, e investigador asociado del Centro de Investigación en Administración Pública. Ha participado con financiamiento en muchos proyectos, como la Fundación Rockefeller, como la John and Catherine MacArthur Foundation, la Fundación Tinker, etc. También ha sido consultor y autor de una gran cantidad de publicaciones que ustedes tendrán posibilidad de revisar en su amplio currículo. Sin más preámbulo, le cedo el micrófono al doctor Marcelo Cavarossi para que dicte hoy la conferencia inaugural de inicio de cursos del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Bienvenido, profesor. Bueno, muchísimas gracias, doctor Meyer. Quiero agradecerle a usted, personificando en usted, la oportunidad de estar con ustedes, también al doctor Treviño, a Margarita Lumbreras, que me ha invitado a que los acompañe, y por supuesto la presencia de todos ustedes. Quiero agradecer, hay que ver si me aplauden cuando terminemos, porque quería compartir con ustedes no una conferencia ya armada, sino una serie de ideas en curso. Una serie de ideas en curso que yo les diría antes de entrar en el tema, tienen que ver con dos sensaciones que yo tengo, una en relación a la ciencia política y otra en relación a nuestra región, América Latina. La primera es que siento que, bueno, desde hace muchos años que estoy
transitando así la disciplina de ciencia política y siento que de alguna manera nuestra disciplina, en sus diferentes manifestaciones, porque por supuesto es una disciplina con muchos enfoques y hay una pluralidad de maneras de entrar a la ciencia política, pero es una disciplina que está por atrás, va corriendo por detrás de lo que está ocurriendo en la política mundial y en particular también en relación a la política de nuestra región. Que muchos de los conceptos que utilizamos, los clásicos, son conceptos por supuesto relevantes, útiles y demás, pero que cuando uno constata, y esto tiene que ver con el segundo comentario, cuando uno constata qué está ocurriendo en nuestra región, y la región realmente en ese sentido está lamentablemente muy pareja, desde México hasta Chile y la Argentina en el sur, es una región que no está pasando, no está atravesando momentos muy positivos. Uno podría decir que eso está pasando en todo el mundo. Uno ve el panorama mundial y realmente miren Europa, miren Estados Unidos, sin hablar de las regiones incluso más conflictivas, evidentemente hay un problema que es general, pero me parece que es oportuno comentar con ustedes, mexicanos, latinoamericanos que somos, en particular referido a cuáles son algunas de las falencias de esa ciencia política en relación a una región que, como digo, van a ver que el tono de mi comentario tiene algo de pesimismo, quiero ser al mismo tiempo no totalmente pesimista, creo que hay búsquedas posibles, y de algún modo yo diría que el objetivo principal de mis cavilaciones, de mis reflexiones, es que la región, pensando en política, pensando en economía, pensando en nuestras sociedades, está a la búsqueda de un nuevo guión. Está a la búsqueda de un nuevo guión, ¿no es cierto? Y que ese guión, bueno, voy a tratar de comentar por qué creo que los guiones que hemos tenido en los últimos 30 años de algún modo han fracasado. Ya no referido simplemente a la ciencia, sino referido a las políticas que se han aplicado en nuestra región. Son políticas que han, como ustedes saben, experimentado según el país variaciones muy importantes, pero que en general el panorama es un panorama de fracaso. Creo que lo que está sucediendo en Brasil, que es casi la mitad de América Latina, es un indicador que efectivamente algo está funcionando mal y que no sabemos, que los guiones que hemos transitado en las últimas décadas, a partir de la década del 80, son guiones que no han funcionado. Y quiero comenzar con una referencia, bueno, quiero hacer una comparación, porque buscando, a mí viví mucho tiempo en México, entonces la historia mexicana me interesa mucho, por supuesto no soy un experto en historia mexicana, pero siempre me ha fascinado sobre todo la historia del siglo XX y XXI, que también algo he leído del siglo XIX, pero, el otro día, repasando así una reunión que se hace en la Argentina en 1915 de gobiernos del ABC, que era Argentina, Brasil, Chile, 1915, en mayo de 1915, veo que eso tiene que ver con lo que había pasado el año anterior en México. Y con esto quiero comenzar. ¿Qué había pasado? Bueno, habían pasado muchas cosas en 1914, pero hubo un evento en particular que quiero marcarlo, como van a ver ustedes, el mismo evento, otro evento también en ese mismo lugar se repite exactamente un siglo después. El 9 de abril de 1914 se produce este incidente de Tampico, el profesor de Tamaulipas me decía, se produce el incidente de Tampico, que ustedes saben, es un incidente por el cual desembarcan unos marines norteamericanos en el puerto de Tampico, sin autorización del gobierno, que claro, en este momento no estaba claro bien quién era el gobierno, pero formalmente era el de Huerta todavía. Desembarcan esos marines, eran creo 8, están 90 minutos, son detenidos 90 minutos por el jefe de la guarnición ahí en Tampico. El jefe, el comandante se da cuenta que el jefe había hecho
había cometido una estupidez en detener a estos marines y enseguida los libera. Pero el gobierno norteamericano, como ustedes saben, no se considera satisfecho con la simple liberación y exige que se haga un acto de desagravio que consistía en el izamiento de la bandera de Estados Unidos y el disparar una salva de 21 cañonazos, que aparentemente el jefe de la guarnición ahí, o el comandante, no se manifiesta dispuesto a cumplir con esa exigencia, y entonces se produce una reacción muy fuerte del gobierno norteamericano, que manda la flota, buena parte de la flota del Atlántico, viene a las costas del Caribe mexicano, y eso termina, como ustedes saben, no en Tampico, sino en Veracruz, donde efectivamente las tropas norteamericanas, unos días después, el 21 de abril, invaden Veracruz. Hay combates, efectivamente, bastante recios. Parte de la guarnición, Huerta aparentemente le ordena que se retire, y otra parte de la guarnición pelea contra los Marines. Además, no solo la guarnición, sino la parte de la población civil de Veracruz reacciona en contra de la invasión, incluidos presos de la cárcel que habían sido liberados, y mueren 200 mexicanos que efectivamente lleva a que el gobierno norteamericano capture la ciudad. Bueno, después finalmente en noviembre se retira las tropas, en parte porque se retiran porque hay una conferencia en Niagara Falls, en la catarata de Niágara, en la cual participan los países de la ABC, Argentina, Brasil y Chile, como mediadores, para tratar de efectivamente lograr que se produjera este retiro. ¿Por qué me parece importante esta anécdota, este incidente? Porque la primera pregunta que uno se puede hacer es ¿qué actores protagonizaron este incidente? Tropas de Estados Unidos, tropas formales de Estados Unidos, tropas mexicanas y civiles de Veracruz, ¿no es cierto? Y esos son los actores de ese momento, en un contexto en el cual la pregunta que podía surgir también es ¿quién gobernaba México en ese momento? Porque Huerta prácticamente ya estaba derrotado, ¿no? Y estaban las diferentes tropas revolucionarias triunfando, pero uno podía preguntarse quién gobernaba México. Y se daba este dato de la intervención norteamericana, ¿no? La presencia norteamericana. Eso en un plano, en un momento además revolucionario de México. Eso en un plano superficial. Ahora, efectivamente, si uno se va un poquito de ese plano superficial, de ese incidente, y obviamente reconociendo que en México se estaba produciendo un evento revolucionario de la mayor importancia, fue la gran revolución americana del siglo XX, en términos de la magnitud de esa revolución, comparada con otras revoluciones, la boliviana, la cubana, fue la revolución. ¿Qué era esa revolución? Que de alguna manera venía a representar. Bueno, varias cosas, pero primero estaba dándose en un momento en el cual, no lo voy a repetir, pero bueno, no me voy a meter en pero esa intervención de Estados Unidos tenía que ver con el contexto mundial, que después estalla pocos meses después y termina en la Primera Guerra Mundial, en la cual de nuevo hay un incidente importante que no voy a hablar, que es el del 17, cuando el canciller alemán manda ese famoso telegrama a Zimmermann a México ofreciéndole que entrara a México en la guerra. Pero ¿qué quiere decir? Estaba dando la gran guerra que derrumbaba un mundo. Ese es el punto que quiero marcar. Esa gran guerra derrumbó un mundo, derrumbó un orden mundial. Un orden mundial que había venido generándose desde mediados del siglo anterior, por lo menos, y en el cual, como ustedes saben, una serie de países latinoamericanos
incluidos México, 4 o 5 países de América Latina, entre ellos México, ocupaban un lugar importante. México, Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Perú de una manera tortuosa, Cuba también de una manera tortuosa, eran una parte importante, eran una parte dependiente, pero importante de ese sistema mundial. Un dato duro, ¿no? Que lo da un economista, Fischler, un gran economista norteamericano. En 1913, el 20% del capital mundial invertido en el extranjero, el 20% estaba en América Latina. O sea que era, la gran masa de esos capitales estaba concentrada en esos 5 países a los cuales me refería, sobre todo Brasil, Argentina y México. Eso se estaba viniendo abajo. Ese orden mundial se estaba viniendo abajo y se vino abajo en el 18. Se terminó de venir abajo. Tanto del lado del centro como del lado de América Latina. Porque, como ustedes saben, América Latina pierde esa posición que tenía de exportadora de ciertos bienes primarios y alimentos, y materias primas, y a su vez importadora de capital y de bienes manufacturados. Pero además se estaba produciendo un segundo fenómeno, que está de alguna manera bien reflejado, dramáticamente reflejado por la Revolución Mexicana, pero que tuvo manifestaciones similares en otros países de América Latina. Se estaban viniendo abajo los regímenes oligárquicos, ¿no es cierto? Se estaban derrumbando los regímenes oligárquicos, que en algunos casos ese derrumbe se produjo de manera pacífica. Caso típico de eso es la Argentina, donde se dio un cambio de ley electoral en 1912 y 1916 accede por primera vez por el voto universal masculino un presidente elegido democráticamente, y también de una manera, voy a entrar en detalle, Uruguay, Chile, un poco más tarde Brasil, transitan ese derrumbe de los regímenes oligárquicos, que estaba graficado ahí por un lema, el lema de Madero era eso lo decía claramente: sufragio efectivo y no reelección. Sobre todo, sufragio efectivo. ¿Qué quiere decir? Había una demanda democrática. Repasando las décadas que vienen después de 1910, 1914, 1917, 1920, 1930, cuando se produce el último tránsito de ese grupo de países, que es el caso brasileño, que es el último de esos regímenes oligárquicos que se caen. Yo, entre otros, muchos analistas, politólogos, historiadores, hemos enfatizado que, excepto en algún caso aislado, y este fue creo un error lo que hemos enfatizado, a pesar de que había esa demanda democrática, la democracia no triunfó. ¿Por qué? Bueno, porque pasaron otras cosas además de la demanda democrática. Sin embargo, y esto es lo que quería hacer como primer comentario crítico de mirar ese momento, en algún sentido tenemos que darnos cuenta que la demanda democrática triunfó. A pesar de los autoritarismos y las dictaduras militares que vinieron en las siguientes décadas, en algún sentido la demanda democrática triunfó. Y este es el primer punto que quiero marcar. ¿En qué sentido esa demanda democrática triunfó en las siguientes décadas? La década de entreguerras, la década del 40, 50, ¿en qué sentido triunfó? Porque llegó la democracia, pero vino acompañada, no vino sola la democracia. Cuando digo democracia me estoy refiriendo específicamente al principio de la soberanía popular, una persona, un hombre, un voto, porque efectivamente el voto de las mujeres iba a llegar primero va a ser Uruguay en la década del 30, iba dándose en la década del 40 y 50, que los otros países incorporan el voto femenino. Entonces fue una democracia que llegó, este principio democrático de la ciudadanía política llega limitado por el hecho que las mujeres no votan en las primeras décadas, pero llega acompañada. ¿Qué quiero decir? Que llegó acompañada la democracia en nuestros países.
Bueno, la democracia es, como ustedes saben, un principio de representación y legitimación de la política, ¿no es cierto? Que se legitima por este principio del ejercicio de la soberanía popular. Lo que pasa es que la democracia en todas esas décadas llega acompañada por otros principios que aparecen, que se desarrollan durante esas décadas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de las miradas equivocadas que hemos tenido es suponer que la democracia con sus diferentes variantes en realidad viene a suplantar el viejo principio oligárquico, que gobiernan los mejores en definitiva, los científicos de Porfirio, para tomar un ejemplo, viene a reemplazar eso y en ese sentido lo que se trataría era de la lucha compleja de ese principio democrático frente al principio oligárquico que estaba siendo dejado atrás. Creo que esa mirada lo que ignora es que van al mismo tiempo que avanza el principio democrático, que en casi todos los países, sobre todo en estos que yo mencionaba, y en algunos otros de manera más tardía y más limitada, ese principio, como decía, va siendo acompañado por otros principios de representación y legitimación de la política. ¿Cuáles? Los voy a mencionar nada más porque obviamente sería una larga exposición. Al menos 4 elementos acompañan la democracia, pero el punto es que se crean junto con la democracia, no son un residuo del pasado oligárquico, sino son maneras de organizar la política, maneras de legitimar la política que crecen junto a ese principio democrático. Por un lado, el de lo que un politólogo brasileño, Wanderley Guilherme dos Santos, llamó la ciudadanía regulada o el corporativismo. ¿Qué es la ciudadanía regulada? Bueno, básicamente que los derechos ya no tienen que ver con el voto, sino que derechos y obligaciones tienen que ver con la pertenencia a un estrato socioeconómico, a una clase, si ustedes quieren más específicamente. Entonces, se tienen derechos y responsabilidades en tanto uno es miembro de un sindicato de obreros, una asociación empresarial, una organización campesina, una organización profesional. En ese sentido, entonces, la ciudadanía regulada es una creación también de esa etapa, del periodo entre guerras. Aparece en Brasil, aparece en la Argentina, en México, básicamente quien de alguna manera lo formaliza con nombre y apellido es Cárdenas, cuando reforma el Partido Nacional Revolucionario que había creado el jefe máximo y crea los sectores del partido, ¿no es cierto? Ahí está encarnado el principio de ciudadanía regulada. Aparece también con diferencias en los países, con más, por supuesto, nuestros países son muy diferentes, pero aparece también algo que podríamos llamar un principio de ciudadanía plebiscitaria, ¿no es cierto? Que se da con más fuerza en algunos casos, con menos fuerza en otros. En el caso mexicano ese principio tiene un poco, no es demasiado presente. ¿Por qué? Porque lo de no reelección va a funcionar, entonces efectivamente los presidentes, a partir de, digamos, de que Cárdenas le dice a don Plutarco que, en fin, que mejor se vaya, a partir de ese momento ustedes tienen liderazgos sexenales, que efectivamente se cumplen, y lo cual implica que no se puede materializar plenamente este principio de ciudadanía plebiscitaria. ¿Por qué? ¿Qué era el principio de ciudadanía plebiscitaria? La relación líder-pueblo. La relación líder-pueblo, que los dos casos arquetípicos que siempre se mencionan son Brasil y Argentina, con Getúlio Vargas y Perón en el caso argentino, pero que siguen estando presentes incluso después de la desaparición de esos líderes. Pero también hay mucho clientelismo. El clientelismo es una manera de organización de la política que por supuesto no ha desaparecido ahora, pero que también era parte de esa fórmula. Por supuesto el clientelismo venía de atrás. Había clientelismo en el campo, en nuestras sociedades. Eso no desaparece del todo, pero además aparece el clientelismo urbano, que es también una manera, por supuesto, una manera jerárquica y no igualitaria de organización de la política, pero que está ahí muy presente y que sigue en muchos de nuestros países. No solo fue parte de esa fórmula que se crea en esa etapa, sino que sigue, pero es también un principio que se desarrolla con mucha fuerza durante esas décadas, a partir del 10, del 20. Y finalmente, muy importante, aparecen los militares, ¿no? Porque todo esto
todos estos países, no los podemos entender desde la década del 10 hasta la década del 70, 80, si no metemos dentro de la ecuación de diferentes maneras, ahí sí importa mucho la peculiaridad de la historia de cada país, pero los militares son esenciales. Con diferentes, si ustedes quieren, diferentes etiquetas. Acá los militares eran los militares revolucionarios, claro, los que habían triunfado en la revolución, son parte del juego político, según me decía un historiador amigo anoche, conversando unas pláticas interesantísimas con dos grandes amigos historiadores, acá de uno mexicano y otro argentino, donde me decía, bueno, fíjense que uno de los acuerdos que hace Miguel Alemán, cuando se da el tránsito de Ávila Camacho a Ávila Camacho a Alemania, se da el tránsito a un presidente civil. Sin embargo, se acuerda que hay una presencia, va a haber una presencia de los generales del ejército y la marina en el gabinete hasta, creo que hasta la década del 60 o 70 sigue estando presente. ¿Qué quiere decir? Que esa lógica de presencia de los militares revolucionarios en la fórmula política no es simplemente una lógica que se agote simplemente por el hecho del primer presidente civil, ahí Miguel Alemán, sino que está muy presente, bueno, está obviamente presente en la década del 20, la década del 30, la década del 40, donde son generales los que gobiernan el país. Pero es la lógica de los militares que triunfaron en la revolución. En otros países, la lógica de los militares adopta el ropaje ideológico que se vincula a la historia específica. En el caso de Argentina tuvimos unos militares ahí en la década del 20, 30 que muy asociados a la Iglesia Católica, entonces el lema de estos militares era la nación católica en armas. La nación católica en armas, por lo cual a raíz de ese principio lo que hay que hacer es liquidar a todo lo que se oponga a esa idea de nación católica en armas. En Brasil y Chile no fue ninguno de esos principios, sino más bien la presencia en ambos casos de militares positivistas que se encarnan fantásticamente en cuál era el lema del escudo chileno, era un lema que estaba primero en latín, pero después en 1920 se traduce al castellano, es por la razón y la fuerza. Por la razón y la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que la razón positivista se imponía por su lógica de cambio y modernización, pero también por la fuerza de la espada, ¿no? Y es lo que pasa en Brasil, claramente pasa en Chile también, aunque es una discusión que tengo con un gran colega chileno, Manuel Antonio Garretón, y muchos chilenos que dicen que tuvieron democracia en la década del 30 y 40, no tuvieron democracia, pero bueno, esa es otra historia. Pero lo que quiero decir es que el principio de intervención de estos militares variaba según el caso, que los militares están presentes en la política de nuestros países, por supuesto, no solo esto, Bolivia, Perú, Ecuador son ejemplos claros. De eso no me meto en Centroamérica porque realmente no conozco la historia centroamericana. Y después, además de eso, hubo otro elemento que no tiene ya que ver con la forma del régimen político, las modalidades del régimen político, sino que aparece un modelo de Estado. En ese aparece no quiere decir que aparece mágicamente, ni que ninguno lo tiene en su cabeza, sino que se va construyendo a partir de la década del 20, la década del 30, un modelo de Estado en nuestros países. Un modelo de Estado que, a mi juicio, el que mejor lo retrata con una expresión simple es en un trabajo que escribe el ex secretario general de la CEPAL, José Antonio Campo, el economista colombiano, que dice que a él le gusta más reemplazar, hay que reemplazar el término industrialización sustitutiva de importaciones, el clásico, ¿no? Que han utilizado los economistas y otros gente de las disciplinas sociales, por el de industrialización dirigida por el Estado. Lo cual no quiere decir que las industrias sean del Estado necesariamente, pero sí que el proceso de industrialización que se da durante los siguientes 50 o 60 años es un proceso que tiene que ver con el rol decisivo regulador del Estado, no solo en relación al sector empresarial, sino también interviniendo en las relaciones de clase, interviniendo en la organización de nuevas maneras, dificultosas maneras de inserción de estos países en la economía mundial en los 50 o 60 años subsiguientes.
O sea, hay un modelo de Estado. Hay un modelo de Estado. Este modelo de Estado no me voy a referir porque de nuevo no voy a entrar en detalles, porque efectivamente los detalles son detalles que están moldeados de manera diferente según el caso nacional, pero en casi todos los casos, sobre todo en esos 5 países, que como ustedes saben, mencionaba antes, son los que siguen, los que entran más tempranamente en procesos de industrialización, en procesos de ampliación de la intervención del Estado. En esos 5 países uno podría decir que hay 2 elementos que son básicos, se pueden decir de una manera más seria, si lo dice un economista, pero dicho por un politólogo. Por un lado tienen que ver con la intervención del Estado en la distribución del ingreso y los conflictos, las negociaciones que se dan en torno a la distribución del ingreso. Pero esto es lo que a veces se pierde en algunas de las discusiones que se hacen de nuestros estados de esos 50, 60 años, digo 50 años simplificando, de 1910 a 1970. Lo que a veces se pierde es que esta intervención del Estado también estaba vinculada centralmente a estas modalidades de régimen político que aparecen en nuestra sociedad. No es simplemente una intervención económica, es una intervención política del Estado. Y esa intervención política del Estado tiene que ver cómo esos diferentes principios de representación y legitimación a los cuales hacía referencia, en definitiva se articulan en torno al Estado. En algunos casos a través de un partido, como es el caso mexicano, en otros casos a través de un sistema de partidos, como es el caso chileno, en otros casos a través de los no partidos, no hay partidos en Brasil, ¿no? O en otros casos a través de estos liderazgos, el liderazgo fuerte que va a desempeñar Perón durante 50 años de la vida política argentina. ¿Qué hace el Estado? Bueno, regula la política en el sentido de ser un instrumento decisivo a través del cual los sectores populares y medios se incorporan a las arenas sociales. No solo a las arenas políticas, sino a las arenas sociales más generales. El Estado es decisivo. Entonces, cuando yo enumero esos diferentes principios de ciudadanía política clásica, ciudadanía regulada, ciudadanía plebiscitaria, clientelismo, en todos, y en particular en estos 5 países, es decisivo el Estado ahí como instrumento a través del cual se procesan estos mecanismos de ingreso, inclusión, participación, democrática y no democrática, como se dan cuenta ustedes, que había elementos democráticos y elementos no democráticos en esta participación en nuestras sociedades. Bueno, ¿por qué me parece útil a mí hacerles este paseo simplista, superficial, acerca de 50 o 60 años de nuestras sociedades? Uno puede decir, esto también vale para el mundo andino, en algún sentido. Bolivia es una de las revoluciones ignoradas en América Latina, la revolución boliviana del abril del 52, ¿no es cierto? Porque es el otro caso, podríamos decir que en Cuba algo pasa de eso, es el otro caso junto con el mexicano. Hay un día ahí en abril del 52 en el cual el ejército boliviano se rinde a las milicias obreras y campesinas que están desplegando la revolución boliviana. Bueno, esto se olvida, eso fue una revolución en serio la revolución boliviana. Después es una revolución que aborda. Pero también en el caso boliviano hay un proceso tardío de incorporación, que uno podría decir se da en Perú de alguna manera. Colombia es un caso complicado que no me quiero meter, pero bueno, uno puede decir que eso llega muy tarde en Colombia. Ese periodo está aludido por diferentes conceptos de la ciencia política. Populismo. Yo hace tiempo inventé una expresión matriz estadocéntrica, matriz nacional popular, estatal, bueno, diferentes. Lo que quiero decir, más allá de entrar en la disputa terminológica, es que efectivamente hay una imbricación muy importante del Estado en la economía y en la política de nuestras sociedades que produce
ese proceso que, como todos sabemos, tiene un desarrollo de 50, 60 años. Y ahí viene el segundo incidente que les quiero comentar, que también se da en Tampico. Exactamente un siglo después, pero exactamente con el día, además. 9 de abril de 1914, 9 de abril de 2014. ¿Qué pasa el 9 de abril del 2014 en Tampico? Bueno, hay detienen a un narcotraficante llamado el K no sé cuánto, K2 me parece, un personaje bastante importante de una de las mafias ahí que se desempeñaban en Tamaulipas, en la frontera. Lo detienen fuerzas, un sector de la policía mexicana, yo no entiendo cómo se organiza. Algún sector de la policía mexicana detiene a este Cantos y se difunde inmediatamente el rumor de que este señor está delatando a otros líderes del narco, ¿no? Este rumor, todo es rumor, tiene que ver también con la presencia de la DEA, hay agentes de la DEA ahí interviniendo, que por supuesto no son tropas regulares, son tropas irregulares, ¿no? En comparación con los marines de 1914, de Estados Unidos, tropas irregulares de Estados Unidos. Reaccionan otros clanes del narco, supuestamente denunciados por Cantos, y hay una serie de matanzas en la ciudad de Tampico, ¿no? Y en otra ciudad Madero, en otras ciudades vecinas. Grupos de individuos armados entran en comercios, en hoteles, en casas particulares y matan 25 o 30 personas, que son los que se efectivamente identifican como muertos. Lo interesante es que se llega a la ciudad de Tampico en esos días, el que era procurador, creo que se llamaba Murillo, claro, ¿no? Llega el procurador y dice: acá no pasa nada. Va un representante de la policía, una policía federal, y dice: no hubo ningún, no reconocimos ningún incidente grave acá. ¿Por qué me parecía un contraste esto, no? Porque fíjense ustedes, podría aparecer la pregunta, así como en 1914 aparecía la pregunta: ¿quién gobierna en México? ¿Huerta o los revolucionarios? Uno podría preguntarse ahí en 2014, ¿quién gobierna en Tampico? ¿Quién gobierna en Tamaulipas? ¿No? Y además, la intervención de actores irregulares. No son actores regulares, ¿no? Sino actores irregulares, ¿no? Tanto de Estados Unidos como actores irregulares de la sociedad mexicana. ¿Por qué me parece interesante este contraste? Bueno, porque efectivamente no es un episodio que retrate a México, simplemente. Retrata a la región. Retrata a la región. Por supuesto, con los matices que podamos encontrar según el caso nacional, ¿no? Pero retrata a una región, América Latina, en la cual está pasando algo. ¿Qué está pasando? De nuevo, simplísticamente y con perdón de los economistas, están pasando dos cosas, ¿no? Primero, esa fórmula que se había armado en el medio siglo anterior se está derrumbando. De diferentes maneras, la fórmula de industrialización dirigida por el Estado, una matriz sociopolítica estadocéntrica que había sido el principio de organización de nuestras sociedades, sobre todo de esas más avanzadas, digamos, en América Latina, se empieza a deshacer en la década del 70 y termina de deshacerse en la década del 80. Y claramente, de nuevo, México tiene el rol adelantado ahí con el anuncio de la crisis de deuda en 1982, que es seguido, ese anuncio de la crisis de deuda es seguido por prácticamente todos los países de América Latina que se declaran default, excepto Colombia, que no se había endeudado y además tenía la plata
de la marihuana y la heroína y después de la cocaína, y Chile y Costa Rica, que son salvados por Estados Unidos. No me meto por qué son salvados por Estados Unidos en el 82, 83, y los otros países no. Los otros países, ¿qué quiere decir que no son salvados? Bueno, que se hace el ofrecimiento de que los bonos que emitamos en función de pago de deuda sean aceptados en el mercado mundial, y aparece ahí un señor que no era el autor de Williams, el autor del Consenso de Washington, que viene 5 años después, sino hay un señor más importante de Williams, que es James Baker, que era el secretario del Tesoro norteamericano en 1985, que le dice a los países latinoamericanos no, a menos que cumplan ciertas condiciones. Y en ese proceso, durante la década del 80, se va contribuyendo desde esa perspectiva al la completa desarticulación ya por la presencia de deuda, que es un fenómeno que impotentiza a los estados nacionales, que culmina a fines de esa época. Pero además pasa otra cosa, no solo se va derrumbando ese modelo muy peculiar construido durante 50, 60 años, según el caso, con más fuerza o menos fuerza. Los que más potencia habían tenido ese proceso habían sido México y Brasil, pero también se había dado en Argentina, en Chile, en Uruguay, y un poco menos en los países andinos. Pasa una segunda cosa, que son, acá aparece la democracia, las transiciones a la democracia. Bueno, llega la democracia de nuevo. ¿Por qué las transiciones a la democracia? ¿Ahí qué tiene que ver? ¿Por qué aparece el concepto? Yo fui partícipe de uno de los volúmenes que se produjeron. No había mexicano porque no había transición a la democracia en ese momento, en ese volumen, que se produjeron en torno a ese fenómeno, que fue el famoso cuarteto de volúmenes que son editores Guillermo O'Donnell, Philip Schmitter y Lawrence Whitehead, Transiciones a la democracia, en la cual tratan de teorizar acerca de las transiciones a la democracia. Justamente lo menciono porque porque el otro día por Garretón, Manuel Antonio Garretón, un gran colega chileno, decíamos, en realidad el mejor volumen que se produce sobre las transiciones a la democracia es un volumen que se produce en México, y no el volumen de O'Donnell, Schmitter y Whitehead, que fue muy bueno, fue bueno en su momento. Yo me enorgullezco de haber escrito un capítulo de ese volumen. El mejor volumen lo produce a partir de una reunión que se hace en la Universidad Autónoma de Guadalajara, Barros, Orcasitas y Barba, que producen 2 volúmenes sobre la transición a la democracia. Viene un poquito después del de O'Donnell y Schmitter, que también analizan muy brillantemente el caso de... Vienen también gente, como había opinión en el otro, viene gente de Europa, también muy importante, politólogos de Europa, y analizan los casos latinoamericanos, pero incorporando el caso de México, tanto que el segundo volumen, más chiquito, los que lo han visto, es un volumen que se dedica exclusivamente al caso mexicano. Ahora, los 2 volúmenes, unos y otros, no perciben que hay una diferencia fundamental con la transición a la democracia, las transiciones a la democracia de 80 años antes, 70 años antes. Las transiciones a la democracia del principio del siglo XX habían sido transiciones desde regímenes oligárquicos a otras formas de régimen político. Estas transiciones son transiciones salidas de... Ahí aparece mucho la forma de dictaduras militares, ¿no? Porque esa visión tiene que ver con que efectivamente cuando comienza la década del 80, 1978, 8 países de América del Sur están gobernados por dictaduras militares, y si uno ve al final de la década no hay ningún país que esté gobernado por dictadura militar. En 1978 había 8 de los 10 de América del Sur, excepto Venezuela y Colombia, y en 1990 todos estaban gobernados por algo que parecía democracia. ¿Qué es lo que no perciben ninguno de estos 2 volúmenes? Bueno, que efectivamente mientras la llegada de la democracia de 1910 o 1920 o 1930 era una llegada de, como dije,
estaba acompañada la democracia por otros principios de representación política y por un modelo de Estado, en la década del 80, la transición a la democracia, en esas transiciones la democracia llega solita, ¿no? La democracia llega sola, no está acompañada por ningún otro principio en su enunciación. No digo que en la práctica no existieran otros mecanismos de funcionamiento de la política, pero que en su enunciación aparece como la solución, tanto que un gran demócrata, y hay pocos demócratas, gran demócrata argentino, que fue el primer presidente de la transición, que se llamaba Raúl Alfonsín, decía con democracia, cuando en su campaña electoral en 1983, el lema de él era: con democracia no solo dejamos atrás a la dictadura militar, sino con democracia se vive, con democracia se educa, con democracia se come, con democracia tenemos salud. Bueno, obviamente, en los siguientes 30 años nos dimos cuenta que Alfonsín estaba lamentablemente equivocado. No era verdad. Esa democracia por sí misma iba a resolver los problemas que estaban atravesando nuestras sociedades en la década del 70, en la década del 80. Y entonces el comentario que quiero hacerles es que de algún modo, esta soledad, metafóricamente en el concepto, esta soledad de la democracia tiene que ver, no solo tuvo que ver, tiene que ver con que no hay un modelo de Estado. No había un modelo de Estado. Cuando digo modelo de Estado no estoy refiriéndome a principios teóricos de organización del Estado, sino mecanismos concretos de intervención del Estado en la sociedad, como los que se habían dado en las 5 o 6 décadas previas. No había un modelo de Estado. ¿Qué pasa entonces a partir de la década del 80? Y por supuesto, lo que ocurre tiene itinerarios muy diferentes según el caso nacional, porque sobre todo en los países grandes, donde hay algo de soberanía nacional, donde hay sociedades muy complejas, las maneras en las cuales se da esto que yo estoy denunciando de manera muy simplista, se da de manera muy diferente, pero pidiendo que me perdonen esa simplificación. A partir de la década del 80 aparecen lo que yo llamo las panaceas. Las panaceas. La primera panacea había sido la panacea democrática. Es decir, con democracia se come, se vive, se educa, y demás. Eso no llega a México, porque claro, ustedes tienen ahí a Salinas, que está pensando otra cosa. Hay que reconocerlo que Salinas tenía otra fórmula en mente, ¿no? Yo viví en México esos años y recuerdo que todos los analistas decían, bueno, obviamente, claro, algunos dicen que haberse escuchado a Salinas, acá lo primero que hay que hacer es la reforma económica y no me vengan a hablar de reforma política, después vendrá, ustedes recordarán que el fantasma que preocupaba a Salinas esos años era Gorbachov, ¿no? Que no me vaya a pasar lo que le pasa a Gorbachov en la Unión Soviética, en Rusia, ¿no? Pero dejando de lado el caso mexicano, durante la década del 80, en América del Sur se despliega la panacea democrática. Y se despliega, sí, no es solo Alfonsín el que se la cree. Se la cree Alan García en Perú, se la cree la izquierda boliviana, representada por Siles Suazo, y después incluso el movimiento nacionalista revolucionario que había dado la revolución del 52. Se la cree la oposición brasileña, que llega al poder en 1985. Ahí Sarney, de nuevo las paradojas. Sarney había sido el presidente del partido de dictadura militar, pero es el primer presidente democrático de Brasil a partir de 1985. Entonces, durante la década del 80 se va desplegando esa panacea democrática y va derrumbándose. Se va derrumbando, se va deshaciendo, se deshace. Y ese fracaso de esa panacea democrática está vívidamente representado en todos los partidos, gobiernos, coaliciones que llegan al poder encarnando esa panacea democrática, pierden la siguiente elección. La pierden
Perú, la pierden en Bolivia, la pierden en Argentina, la pierden en Uruguay, la pierden en Brasil, todos la pierden. En Ecuador, bueno, todavía siguen tan complicados por los militares que ahí ni siquiera se puede hablar de perder las elecciones, pero pierden las elecciones y vienen otros gobiernos. La década del 90 no es simplemente, no se da una alternancia en el sentido clásico en la mayor parte de los países latinoamericanos, sino hay un cambio de régimen político. Porque efectivamente aquí aparece un principio que dice: nosotros sí podemos acompañar a la democracia, que son los neoliberales, ¿no? Dicen, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Bolivia, aparecen los neoliberales. Pero no ya simplemente los economistas neoliberales, sino políticos, algunos nuevos y otros con tradición así reformista, populista, como es el caso de Argentina, como es el caso de Brasil en algún sentido, que asumen los principios del neoliberalismo, que básicamente, lo que ustedes saben, no hace falta repetirlo, lo que dicen es que, siguiendo la fórmula de Fukuyama, que parece que está bastante arrepentido ahora lo que escribió en ese momento, se está dando esta doble transición del autoritarismo a la democracia, y por otro lado de la sociedad estatista a la sociedad de mercado, y ese es el fin de esto, dicho de nuevo simplemente. Bueno, entonces, bajo ese manto, bajo esa inspiración, se van desplegando a partir de la década del 90, en realidad el primer programa neoliberal en serio que se explicita en América Latina es en 1985, en Bolivia. Es el primer presidente, que de nuevo, paradójicamente, es un presidente que había sido uno de los tres líderes de la Revolución del 52, Víctor Paz Estenssoro, representante del Movimiento Nacionalista Revolucionario, es electo presidente del 85, en medio de la renuncia del presidente de izquierda, Siles Suazo, que se tiene que ir porque hay 8.000% de inflación en Bolivia en ese momento, y asume Paz Estenssoro, y es el primero que anuncia una revolución neoliberal. Pero durante la década del 90 se repiten los ejemplos de estos líderes democráticos que adhieren sin historia previa o con historia previa, adhieren al principio neoliberal. Y no voy a repetir acá, de nuevo México es muy representativo de esa década, porque como ustedes saben, esa fórmula, que en el caso mexicano no está encarnada con líderes democráticamente electos, pero bueno, toda la elección de Salinas había ocurrido bajo un manto de dudas, ¿no?, acerca de qué pasa en el recuento y demás, pero en el caso de México también Salinas dice que hace falta una serie de reformas en la sociedad y en la economía mexicana, que tienen un parecido muy grande con la que despliegan los neoliberales de América del Sur. Y la década del 90 es un retrato también en el cual, perdónenme, no es que quiera hacer cargoso con México, pero México nos inspira en un sentido muy fuerte, porque aparecen ciertos datos de una manera más contundente, ¿no? 2 o 3 años que parecía que Salinas lograba a principios de la década 90, sí, mucho crecimiento, pero logra más o menos cierto equilibrio, le va bastante bien en la elección parlamentaria del 91, le va bien en la fórmula en la elección del 94 también. La verdad que Zedillo parece que si es electo en condiciones mucho más democráticas que la que había sido electo Salinas mismo. Ahí sí creo que rendir homenaje a la figura, a José Woldenberg, ¿no?, que es uno de los artífices de ese proceso, ¿no?, a través del rol que desempeñó en lo que era en ese momento el IFE. Pero, aparte, 1994 es el annus horribilis de México, desde el punto de vista del éxito neoliberal, ¿no? Es realmente uno sigue todo el año y empieza mal y termina peor, ¿no? Como ustedes recordarán, empieza desde la perspectiva de Salinas para el 1 de enero,
se rebelan los zapatistas en Chiapas, 1 de enero además, y en diciembre el pobre Gonzalo Serrapuche tiene que ir allá a Nueva York a sufrir como la gente del establishment financiero mundial casi lo escupen, ¿no? Porque efectivamente se estaba produciendo el llamado efecto tequila, que es, de nuevo, no solo importante porque ocurre en México, sino que pasa en toda la región. Toda la región atraviesa ese efecto de caída del ingreso, caída del producto, crisis fiscal en muchos casos, crisis de la moneda, ¿no? La devaluación mexicana tiene ejemplos también que se dan en otros países de maneras diferentes, pero después parece que el efecto tequila por un par de años se supera, en el caso de México gracias a la generosa intervención de Bill Clinton, que se supera, pero resulta que toda América Latina en 1997-98 cae en una crisis mucho más seria, mucho más grave, mucho más generalizada que la crisis del tequila, porque es una crisis mundial. Nos llega una crisis mundial que va a abrir lo que, de nuevo, me gustan mucho las imágenes de Ocampo, José Antonio Ocampo. José Antonio Ocampo llama la media década perdida, 1997-2002. Media década perdida, ¿en qué sentido? Bueno, se acentúa la caída del Producto Bruto, en casi todos los países hay recesión. Los únicos dos que escapan en esos 5 años son, pero con una caída también muy marcada de las tasas de crecimiento, son Chile, eso es creíble, República Dominicana, menos creíble porque las estadísticas de la República Dominicana no son una maravilla, tampoco las de Argentina. Como saben, hemos tenido un gobierno en Argentina que abolió al Instituto Nacional de Estadística y Censo, una maravilla, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a conocer cifras sobre la producción o sobre la pobreza? Mejor hagamos desaparecer, que fue lo que hizo el gobierno de los Kirchner, ¿no? Una de las hazañas del gobierno de los Kirchner fue liquidar al Instituto Nacional de Estadística y Censo. Bueno, pero decía, no seas excesivamente anti-kirchnerista, lo confieso acá públicamente que yo una vez voté por alguno de esos Kirchner, quiere decir que no era, como aparece mucho en la ustedes saben que los argentinos somos exagerados, así, jueces exagerados también en nuestras opiniones y expresiones, entonces nadie me puede acusar a mí de ser manifiestamente anti-kirchnerista o anti-cristinista, pero la verdad que algunas de las cosas que han hecho son cosas de una imaginación así destructiva que no tiene parangón, creo, pero soy argentina. Quiero además mantener la alegría. Bueno, entonces decía que dejando de lado Chile y República Dominicana, toda la región entre 1997 y el 2002 decrece el producto. En ese contexto, principios del siglo XXI, aparece una tercera panacea, de la cual ustedes se escaparon. No sé si para bien, pero se escaparon. En América del Sur aparece una tercera panacea. La primera, la democrática, la segunda, la neoliberal. Aparece una tercera panacea que es el rescate de la política, ¿no? Aparecen una serie de liderazgos, empezando por Venezuela, 1999. Una serie de liderazgos que, ¿qué dicen básicamente? ¿Qué es lo que estos 4 o 5 líderes expresan? ¿Cuáles son los 4 o 5? Bueno, los 4 que claramente entran en la categoría y un quinto que entra más complicadamente porque era un personaje más serio en algún sentido. Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Correa en Ecuador. Digo que había un personaje más complejo que era el personaje de Lula. ¿No es cierto? Que Lula tiene algunas de estas características, pero él es más complejo y la sociedad política brasileña es en algún sentido más compleja que el resto. Entonces, lo de Lula es siempre más matizado, ¿no? Otra al pie, si ustedes, una de las... Es decir,
todos los latinoamericanos tenemos que seguir muy atentamente a Brasil. Muy atentamente. Ustedes, incluso ustedes que están bastante lejos de Brasil, Argentina obviamente está mucho más cerca de Brasil y por lo tanto la importancia económica y política de Brasil para América del Sur es mucho mayor que para México, pero es muy importante seguir a Brasil. Muy importante saber qué pasa con ese país que ahora está en una crisis gravísima. ¿No? Está en una crisis gravísima. Pero ¿qué? Con esto sigo con la nota al pie. ¿Qué tiene de peculiar Lula que lo hace diferente a los Kirchner, a Evo, a Chávez y a Correa de Ecuador? Que la fórmula esta del rescate de la política la aplica con un mayor grado de compromiso, de negociación con lo que venía de antes. Siempre la política brasileña es una política de negociación y acuerdo. Nunca se producen las rupturas dramáticas, nunca se habían producido. No sabemos qué pasó a este año, todavía no lo sabemos. No sabemos qué pasó. Todavía, incluso ustedes saben, no terminó el impeachment de Dilma, pero efectivamente parece que va a ser echada. Pero está claro que en el caso de Brasil eso no fue un golpe de Estado, pero se le pareció bastante, ¿no? Y en algún sentido, más allá de calificar cuál fue el carácter de la ruptura institucional que se produce en Brasil con el comienzo del impeachment a Dilma, yo creo que a mí la perplejidad o la interrogante me aparece en el sentido de ¿puede persistir esa manera de negociar la política única en América Latina, casi de permanente acuerdo? Es decir, todo nunca se llega a los militares se van negociadamente, tanto que efectivamente la primera elección es una elección no popular, sino congreso, parlamentaria, a pesar de que los brasileños querían que hubiera elecciones populares, no las hay en 1985, y todo se arregla en Brasil. La historia de la política brasileña es que nunca se llega a rupturas permanentes. Bueno, creo que el dato que hay que mirar ahora, el interrogante que tenemos que plantearnos en relación al Brasil de la actualidad es si efectivamente esa fórmula de acuerdo, de posibilidad de siempre llegar a algún tipo de compromiso, no se está viniendo abajo. Porque efectivamente el gobierno de Temer es un gobierno que primero se enfrenta con los mismos problemas que tenía Lula. Va a ser extremadamente difícil que lo resuelva, extremadamente difícil que lo resuelva. Su capital político es menor todavía que el de Lula. Y además, efectivamente, junto a eso, lo que está en crisis es el modelo de desarrollo. El modelo de desarrollo brasileño, que parecía un modelo de desarrollo hasta hace 3 o 4 años, un modelo de desarrollo muy diferente, por supuesto, al mexicano, ¿no? De nuevo, José Antonio Campo lo describe estupendamente. Hay un artículo de José Antonio Campo que apareció hace unos cuantos años en la revista La CEPAL, que se llama América Latina en el siglo XX, y uno de los conceptos que Ocampo utiliza es la diferenciación de lo que él llama, refiriéndose al conjunto de la región, del modelo del norte y el modelo del sur. Y el modelo del norte es el modelo mexicano, básicamente, versiones así más, más pequeñas se dan en Centroamérica también, o más limitadas, dado las economías las centroamericanas y caribeñas, y el modelo del sur. El modelo del norte, vinculado de alguna manera a este tipo de integración muy peculiar que ustedes tienen con la economía de América del Norte, y el modelo del sur, un modelo que está de algún modo apoyado en un intercambio regional muy grande, sobre todo en el Mercosur, que es un intercambio que está entrando en crisis eso, y la exportación de las exportaciones clásicas de América Latina de alimentos y materias primas. Tanto que en este momento, para tomar el ejemplo clásico, Brasil exporta más materias primas y alimentos que hace 40 años atrás. No, hace 40 años atrás creo que estaba alrededor del 80%, hasta arriba del 90% de las exportaciones brasileñas son alimentos y materias primas. O sea, más primario dependiente, si ustedes quieren. Bueno, decía que está en crisis ese modelo de desarrollo, porque ese modelo de desarrollo, en el caso brasilero, y medio ahí con un socio menor, Argentina, de algún modo estaban tratando de desplegar un modelo que podríamos llamar neodesarrollista,
de industrialización segmentada, con niveles de proteccionismo mucho más altos que los de la zona andina, mucho más altos. Bueno, ese modelo pareciera estar en crisis, ¿no? Yo soy un economista brasileño, me decía, bueno, empezamos a tratar de competir en la fabricación de supercargueros, y nos encontramos con que Corea los producía a la mitad del precio, ¿no? Para tomar un ejemplo extremo de un modelo de desarrollo que parece haber encontrado una pared, ¿no?, en cuanto a ese neodesarrollo. Bueno, entonces, volviendo a la panacea del rescate de la política, ¿cuáles son los elementos de esta panacea? Que se expresan claramente en Chávez, los Kirchner, y con menos contundencia, porque se trata de economías más simples, en Bolivia y Ecuador. Por un lado es lo que podríamos llamar el cesarismo presidencial, ¿no es cierto? Acá la figura presidencial es una figura central en la organización de la política. Estos líderes, como los viejos líderes de 50 años atrás, se presentan como la encarnación del pueblo, ¿no? Representan al pueblo en su conjunto y enfrente están los enemigos. Y por otro lado, un rechazo de la fórmula neoliberal, ¿cierto? Hay una crítica contundente, por eso en un texto que escribí hace un par de años, yo lo llamo la fórmula esta de la doble negación. Se niega a, de alguna manera, la democracia clásica de partidos, a pesar de que las democracias no desaparecen, las elecciones no desaparecen, y se niega a la economía neoliberal. Entonces el Estado va a reemplazar eso. ¿Qué estamos asistiendo en estos países, en América del Sur? En estos países en particular. Y en Brasil, de una manera más compleja, dada la complejidad de la sociedad, una mayor complejidad de la economía y la sociedad brasileña, estamos llegando al fin de esta panacea. Esta panacea se está derrumbando, ¿no? Se derrumba y aparecen las cosas grotescas. Aparecen que hace 5 años nadie veía. Yo veía muy poco. Le voy a dar un dato que me enteré el otro día, por ejemplo. El vicepresidente boliviano, que hasta hace unos años era presentado como un líder así, casi genial, que venía de la izquierda, con nuevos principios acerca de cómo organizar la política y demás. Una de las credenciales que exhibía era que era licenciado de la UNAM, García Linera. Bueno, la oposición boliviana vino a ver en la UNAM y resulta que García Linera cursó un año en la UNAM, no tiene ninguna licenciatura de la UNAM. Bueno, doy este ejemplo como ejemplo de algunos paroxismos grotescos de estos personajes, ¿no? De algunos de los cuales sufrí, ¿no? Que efectivamente explotan por bastante tiempo esta doble negación, la negación de la democracia convencional de partidos a través del principio del presidente César, ¿no? El presidente que encarna al pueblo, a pesar de que no se llegan a abolir las fórmulas eleccionarias, y la negación de la fórmula neoliberal. Estamos asistiendo a ese agotamiento. Y en ese sentido, el incidente de Tampico del 2014 es un incidente que se repite en América del Sur también. No es algo mexicano. Ni que hablar de Colombia, donde efectivamente, más allá del, a mi juicio, esperanzador proceso de paz en el cual están encaminados, el Estado colombiano todavía sigue siendo un actor ausente en la sociedad colombiana, por lo tanto habrá que ver en qué medida podrá ese Estado colombiano en serio hacer un enforcement de los acuerdos de paz, porque ya están apareciendo saboteadores del lado de las fuerzas, de los militares, están apareciendo saboteadores del lado de la FARC. ¿Cómo va a ser? Es una historia a contar todavía, pero en todo caso me parece loable ese esfuerzo que se ha hecho, a pesar de que la mitad de la población colombiana, encarnada en el señor Uribe, lo rechaza.
es loable el intento de paz en Colombia, pero ahí tiene el problema de que no hay Estado en muchos espacios, y nunca hubo Estado. Nunca hubo ni hay Estado en muchos, y uno no tiene que irse a ningún lugar, a un confín del territorio colombiano para encontrarse esta... basta salir 40 kilómetros de Bogotá y uno se da cuenta que no hay Estado, simplemente por los carteles que hay en los terrenos, en las fincas, que advierten, no se vaya a dejar engañar, nadie le puede venir a vender, bueno, pero en todo caso no hay Estado, no hay un Estado del tipo de Estado que hubo en México, en Brasil o en Argentina, nota al pie, así como la fórmula del rescate de la política ha fracasado, ya lo podemos decir, ha fracasado claramente en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina, creo que ya se da un fracaso semejante de aquellos casos que son presentados como los casos exitosos, ¿no? Porque ustedes saben que si uno lee los informes de las muchas consultoras internacionales sobre los informes del BBV, Perú es un caso maravilloso, es un país que está yendo para arriba, que está creciendo, las tasas de crecimiento efectivamente son altas. Ahora uno se encuentra en Perú que algunos de los rasgos de esta desarticulación social que está vinculada a la debilidad extrema, casi en existencia del Estado, se manifiesta de manera más brutal que en México, mucho más brutal que en México. Hay regiones de Perú en las cuales la ilegalidad es absolutamente imperante. No solo en el sentido de la ilegalidad vinculada a la criminalidad, a las policías corruptas, al narcotráfico, sino la ilegalidad de la economía. La construcción en Lima, la manera como se construye en Lima, cómo está organizado el transporte público en Lima es absolutamente ilegal. No hay ninguna regulación. Está todo manejado por lo cual... el otro ejemplo que se da, por supuesto, es el Braem, allá el valle pasando los Andes, hay una zona riquísima en oro, y también una zona de producción de cocaína importantísima de Perú, en la cual a un organismo del Estado peruano, hace 3 o 4 años, ya bajo Ollanta, se le ocurrió decir, bueno, yo quiero ver si acá podemos entrar para minimizar los graves conflictos, las graves violaciones a los derechos humanos que se dan en el Braem. Vino el ejército peruano y le dijo, no señor, acá es nuestro espacio, ¿no? Y no pudo entrar este organismo de derechos humanos, no se llama derechos humanos, pero alguna organización del Estado peruano que estaba preocupado con el tema de derechos humanos. O sea, que en ese sentido la fórmula del Pacífico de Sudamérica, es una fórmula en la cual algunos de los rasgos más negativos que vemos en nuestras sociedades, de sociedades desgarradas, de sociedades en las cuales uno se pregunta quién gobierna, de sociedades en las cuales la regulación estatal no ha sido reemplazada por otros principios más o menos acordados de regulación, esos rasgos se dan todavía con más fuerza en el Pacífico. En el Pacífico desde Perú hacia arriba. Chile es otro caso completamente diferente, economía metraca. Chile uno podría decir que es el único caso de una revolución capitalista de mercado exitosa. Ese es el único caso en el cual efectivamente la fórmula, la dictadura instalada durante 17 años, es una fórmula que no es tocada para nada por los 25 años de democracia que viene después. Incluso cuando efectivamente el gobierno de Bachelet es el quinto gobierno de la concertación de izquierda, del centro izquierda, porque hubo un gobierno de centro derecha en el medio, el de Piñera, 2010-2014, es el quinto gobierno ya, hubo 4 antes de Piñera en 2010, de 1990 a 2010, y ahora está Bachelet, y ahora que a Bachelet, efectivamente al gobierno de Bachelet, que incluye por primera vez al Partido Comunista, trata de hacer reformas en serio de la economía y de la política chilena, prácticamente el intento de reforma ha fracasado. Ha fracasado desde el punto de vista político, ha fracasado desde el punto de vista de la resistencia de los actores que controlan el dinero, los actores del poder económico, ha sido tan efectiva que efectivamente los intentos de reforma
anti-neoliberal que Bachelet anuncia en 2014, cuando asume su segunda presidencia, están ya prácticamente desbaratados. ¿Qué quiero entonces expresar con esta especie de paseo muy, como ustedes ven, muy apretada, muy llena de anécdotas de nuestra región? Bueno, es lo que decía al principio. Se acabaron las panaceas, se acabó la panacea democrática, se acabó la panacea neoliberal, lo cual por supuesto no quiere decir que las políticas neoliberales no sigan siendo implementadas, pero se acabó como panacea, o sea, como remedio mágico, verosímil. Se acabó la panacea del rescate de la política asociada al cesarismo y la negación del neoliberalismo. ¿Y qué? Bueno, estamos ahora en una impasse muy grave, muy seria, en la cual efectivamente a la región, y uno podría decir al mundo, pero no me quiero meter en el mundo porque no conozco, fíjense Italia, para no hablar de Grecia o de Portugal, pero fíjense, Italia está al borde del abismo, ¿no? Bueno, hace falta un nuevo script, un nuevo guión, hace falta un nuevo guión, y ese guión vemos que, por supuesto, es un guión que tiene que incluir a la democracia, a un avance de democracia, pero no se acaba con eso, no se llenan los requisitos de ese nuevo guión. Tiene que haber, dicho de una manera simplística, un modelo de Estado, un modelo de desarrollo. Y ahí al que esté interesado, la semana pasada, hace un mes, terminamos con un grupo de economistas argentinos a los cuales todo les fue mal en la gestión económica. Así que siempre que yo me metí en un gobierno, me asocié con economistas, siempre les fue mal. Espero que no sea yo es la Argentina, no es mi culpa. Lo digo con esos economistas, entre los cuales hay un ex ministro de Economía, que fue secretario general de la CEPAL, Machinea, y otros economistas, y dos politólogos que nos filtramos ahí. Hemos armado lo que llamamos hacer un modelo de desarrollo para la Argentina, nada muy pretencioso, pero en el cual tratamos incluso de hablar acerca de esto del modelo de Estado, que no es simplemente qué recomendaciones o qué sugerencias uno puede hacer acerca de cómo incrementar la productividad, incrementar la competitividad de nuestras economías sin caer en los ejemplos que nos da Colombia, México, etcétera, etcétera, de lo que implica en términos de los costos sociales de ese recetario. Por lo cual, efectivamente, retomamos el tema de modelo de Estado, modelo de desarrollo, sin ninguna pretensión de cobertura regional, lo hacemos simplemente para el caso argentino, pero menciono que si alguno está interesado, se lo puedo mandar yo por PDF, que ya salió impreso, pero el libro salió también en su versión electrónica. Y yo creo que, bueno, que en México ustedes, en Argentina nosotros, en Brasil, en toda la región, también la región andina, ni que hablar de Centroamérica, bueno, vean ustedes Guatemala, vean ustedes El Salvador, para no tomar casos terribles de lo que son sociedades desgarradas, en las cuales uno se pregunta, a esto lo podemos llamar sociedad, ¿no? Y ahí termino, un colega mexicano que siempre admiré, Sergio Cermeño, escribió un libro hace 20 años, 21 años, que llamaba La sociedad derrotada, ¿no? Y bueno, no sería tan dramático de derrotada, pero somos sociedades desgarradas, fragmentadas, en las cuales yo creo que en casi todos los casos nos encontramos frente a ya lo endeble que resultan las soluciones propuestas de lo que se llamó equivocadamente izquierda, se le puso el título de izquierda, a Chávez, a los Kirchner, a Evo Morales y demás. Evo Morales es el más serio de los cuatro, ¿no? Y las fórmulas de derecha neoliberales que en algún sentido o de alguna manera continúan desplegándose en la región andina y de alguna manera uno podría decir en México también. Estamos asistiendo a un doble fracaso. Ahora, ¿cómo se sale de eso?
ciertamente con democracia, pero no solo con democracia. Bueno, gracias.